sistema nervioso. Entonces, sistema nervioso, dijimos que existía una organización, principalmente una que hablamos de las regiones centrales y la periférica. ¿Y qué determinan así el nombre, no? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Ok? Entonces, dentro de estos elementos, el sistema nervioso periférico podemos determinarlo en cuanto a dónde vamos a colocar esas fibras nerviosas. Si es en medio corporal general, pues vamos a hablar de somáticos, ¿sabes? Mientras que si vamos a inervar aquellos elementos que sean independientes de la voluntad, pues lo vamos a llamar sistema autonómico, ¿saben? Y entonces dentro del sistema nervioso autonómico también lo podemos clasificar en dos elementos que son el simpático y el parasimpático, ¿sale? Y que en conjunto pues van a formar elementos estructurales como en el sistema nervioso central vamos a encontrar propiamente al encéfalo, como habíamos comentado, y a la médula espinal, ¿sale? Y entonces habíamos hecho en las láminas anteriores una subdivisión, ¿se acuerdan del encéfalo? ¿Cuáles eran? Es proso, meso, prosencéfalo. Sí. No, eso es a nivel embrionario. ¿Qué estructuras componen el encéfalo? Cerebro, propiamente dicho. Cerebelo. Y el tronco encefálico se subdivide en. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Muy bien. ¿Sí? Y a continuación, pues, la médula espinal. Entonces, todas esas estructuras conforman el sistema nervioso central. ¿Sí? Ahí está el encéfalo. ¿Sale? Y correspondiente al tronco encefálico. Entonces, el encéfalo, la parte encefálica, va a corresponder a toda la área hemisférica que nosotros tenemos, ¿sí? Y que ustedes ya después lo van a repartir en lóbulos. Ajá. Con un área de interconexión que se llama cuerpo calloso. ¿Saben? Sus huecos comprendidos, que son los ventrículos cerebrales, y que posteriormente se va a unir a través del mesencéfalo, ¿sí? Con la parte del tronco encefálico que lo comprende, como ya dijo la compañera, el mesencéfalo, el puente y el continuación y el cerebro. La médula espinal propiamente va a formar todos los elementos o todos los procesos o todas las vías o todas las fibras espinales provenientes de la región superior. ¿Sale? Entonces, ¿qué es la médula espinal? Pues son axones propiamente, ¿sí? Que van a formar vías de comunicación entre la parte externa y la parte interna, y la va a mandar toda esa información hacia la región central, que es esa. Entonces, esa parte la vamos a poder subdividir también por regiones. Y estas regiones va a comprender las mismas áreas de las áreas que subdivide a la columna vertebral. ¿Sale? Entonces, la columna vertebral, como mecanismos de protección o como elementos de protección, que son los huesitos de su médula espinal, tiene áreas también, ¿sí? Y entonces esas mismas áreas se les denomina a la médula igual. Entonces vamos a tener un área cervical comprendida por 7 vértebras, ¿sí? Un área torácica comprendida por 12 vértebras, y un área lumbar comprendida por 5 vértebras, un área sacra comprendida también por 5 vértebras y un área coxígea, ¿sí?
esa área coxígea ya no es parte de la protección porque es esta puntita, ¿vale? Esa puntita de 3 a 5 vértebras dependiente de la altura, tamaño, etcétera. Pero si se fijan, aquí ya no cubre a la médula espinal, se cubre hasta esta región y realmente lo que cubre son estas prominencias que se le llama cola de caballo. Ya no es la médula espinal como tal, ¿sale? La estructura completa, es decir, todas las fibras axonales que viajan de la parte del tronco encefálico, es esta zona, va a delimitarse aproximadamente en la lumbar 1, lumbar 2. ¿Sí? Hasta ahí va a llegar la médula. Y las demás van a salir fibras nerviosas. ¿Ok? Entonces, eso que llamamos región sacra y región lumbar 2 para abajo, ¿sí? Ya no es propiamente la médula espinal, son fibras nerviosas que le llamamos ahora cola de caballo. ¿Sale? Ya la anatomía completa se las va a dar el equipo que le toca a médula espinal. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Sin embargo, es importante recalcar que si ustedes se fijan acá en la zona de las cervicales, en la primera, por encima de la primera vértebra sale un nervio. Entonces, en lugar de tener 7 nervios, así como 7 vértebras, tenemos 8 nervios cervicales. ¿Vale? Bien. Entonces, esa médula espinal va a tener una estructura interna y una estructura externa. ¿Vale? Cuando veamos la anatomía completa van a entender que esta cosita que está en la parte central son los cuerpos celulares que reciben información de los nervios periféricos y son zonas de relevo de información también de las zonas que vienen del cerebro hacia la periferia. ¿Vale? Y entonces vamos a denominarlas como láminas. ¿Sí? Porque van a estar seccionadas de acuerdo a la función y se les conoce como láminas de Rexel. ¿Saben? Mientras que toda la periferia a esas láminas que van a formar el ala de mariposa van a ser los axones descendentes y ascendentes, de los cuales van a emitir fibras nerviosas periféricas anteriores y va a recibir información por fibras que provienen del exterior del cuerpo, ¿sí? Es decir, de la vía periférica, hacia el interior de la médula a través de las raíces dorsales. ¿Sale? Entonces, raíces anteriores emiten información del centro de la periferia. Raíces dorsales meten la información de la periferia a la médula superior. ¿Sale? Por lo tanto, estamos hablando que las raíces dorsales, si entra la información, se llaman vías aferentes, mientras que las anteriores serán las vías eferentes o motores. ¿Sale? Bien. Y el tronco encefálico, del cual ya habíamos comentado un poquito, que vamos a comparar por esa vez, ¿no? La importancia de ello es que en estas zonas vamos a encontrar mucha parte de los elementos periféricos que llamamos pares craneales. Y en estas áreas tenemos el control muy específico de aquellos elementos autonómicos. Por lo tanto, en este tronco encefálico, pues propiamente los de los están vivitos y corriendo. ¿Vale? Tenemos regulación de la respiración, de la temperatura, entre otros elementos importantes funcionales. ¿Sale? Bien. Y el otro, que comprende a la parte encefálica ya final, es el cerebelo. El cerebelo es un área muy importante en cuestión de movimiento. ¿Vale?
en la regulación del estado de equilibrio y el control de la postura. ¿Sale? No es lo mismo movimiento, no es lo mismo equilibrio y no es lo mismo postura. Eso lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces participa en todas estas actividades para generar pues, todos los movimientos corporales que ustedes tienen. ¿Sale? Y la otra región importante, se acuerdan que una derivada del tenencéfalo y la otra del diencéfalo. Bueno, pues el diencéfalo posteriormente va a comprender las zonas centrales cerebrales laterales a ese famoso fallo. ¿Saben? Y comprende funciones de interrelaciones donde vamos a encontrar al famoso sistema límbico y al sistema de ganglios basales. ¿Sí? Sistema límbico ligado a todas las emociones con el cual van a trabajar toda su vida. Y al sistema de movimiento que va a ser la expresión de la conducta. Así que con los dos van a trabajar. Una de las áreas importantes de nivel de control o de regulación del estado de equilibrio interno y externo es el hipotálamo. ¿Sale? Ese hipotálamo comprende todo el manejo conductual junto con el neuroendocrino. Es el principal centro regulador de la conducta del sistema neuroendocrino. ¿Sale? Y estas bolitas que están acá, que parecen nueces, es el tálamo. El tálamo comprende un sistema de relevo esencial entre la vía periférica y la vía central. ¿Saben? Entonces es como un filtro de toda la información que entra y todo el filtro de información de la que sale. ¿Vale? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Bueno, entonces ya llegando a la parte más importante que nos diferencia como seres humanos, pues está la corteza cerebral, de la cual ya hablamos un poquito. Entonces la corteza cerebral se va a dividir en lóbulos, ¿sale? Esos lóbulos están determinados por límites comprendidos entre las áreas divisorias de él, que son los surcos. Bueno, ¿sí? Los surcos y las hendiduras o fisuras, ¿sale? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, vamos a tener un lóbulo anterior que vamos a llamarlo lóbulo frontal. ¿Sale? Ese lóbulo, su límite posterior, es decir, es la cisura de Rolando. ¿Listo? Por la parte anterior, fíjense hasta acá, ¿sí? E inferior, da una curva, ¿sí? Y se va a unir con esta línea, que es la famosa cisura de Silvio, ¿sí? Entonces tenemos inferior y anterior con la cisura de Silvio. ¿Saben? El lóbulo que está atrás frontal se llama parietal. ¿Sale? Entonces su límite anterior es la cisura de Rolando, mientras que en la región posterior, ¿sí?, está la cisura lóbulo-parietal. ¿Ya? ¿Te lo aprendiste? Lo voy a pasar ahorita a repetirlo, ¿eh? ¿Está bien? El límite posterior es la cisura lóbulo, y el lóbulo parietal es la cisura occipito-parietal o parieto-occipital, como quieran decir.
lóbulo occipital, entonces, se delimita por la región superior. Fíjense, aquí ya vamos a hablar de superior, no de posterior, ¿saben? Por la misma cisura parieto-occipital, y en la parte inferior la vamos a delimitar por la incisura posterior. Se llama incisura posterior. ¿Sale? Esa incisura posterior lo divide también en su región anterior con el lóbulo temporal. ¿Sale? La incisura posterior también lo divide con el lóbulo temporal. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces, por finalizar, el lóbulo temporal se divide el lóbulo occipital por la incisura pre y posoccipital, que es esta, ¿sale? Con el acueducto de Silvio en la región superior y por el lobulillo inferior con respecto a el tronco encefálico. ¿Listo? Muy bien, ¿quién se lo aprendió? Nadie ahora. No, puedes repetir lo del temporal, por favor. Ok, del lóbulo temporal dijimos de la región posterior que comprende una sección del lóbulo occipital y el temporal, está dividido por la incisura pre y posoccipital. ¿Vale? En la región superior por la cisura de Silvio, y en la región inferior por el lobulillo temporal inferior, ¿sí? Que es el límite correspondiente con el tronco encefálico. ¿Ya? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Ahora vámonos hacia la región interna. ¿Sale? Entonces, la región interna de los lóbulos va a tener una delimitación, ¿sí? En cuanto a las áreas funcionales. ¿Ok? Entonces, la unión, vamos a tomar en cuenta el centro del cerebro, que es la unión entre los dos hemisferios, el cual está comprendida por esta área, ¿sí? Que parece una, digamos que una C, que es el cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso tiene por arriba de él esta área, ¿sabe? Que comprende áreas que van a tener funcionalidad con respecto a las emociones y con respecto a la empatía. Se conoce como circunvolución del cíngulo. Circunvolución del cíngulo. Y esa área de circunvolución del cíngulo va a estar delimitada por cisuras, ¿sí? Que provienen del cuerpo calloso, como esta, que es las cisuras calloso-marginal. Por debajo del frontal, la calloso-marginal. O sea, todas estas que tenemos de apertura en la corteza del cíngulo y las cortezas superiores es el calloso-marginal, en pocas palabras. ¿Sale? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Esa circunvolución del cíngulo se va a extender hasta la región parietal, ¿sí? Que es esta.
y hasta la región anterior de quién? Del occipital, ¿sale? Y va a ser delimitada precisamente por el surco parieto-occipital, que es este. Por adelante va a ser limitada por el rodete del cuerpo calloso. Por la parte inferior, por el cuerpo del cuerpo calloso, y por delante por la rodilla del cuerpo calloso, y por debajo interno por el pico del cuerpo calloso. ¿Sabes? Por lo tanto, podemos decir que el cuerpo calloso se divide en secciones, ¿verdad? La región más interna e inferior se conoce como pico. La región anterior se conoce como rodilla. La superior, que forma una cresta, digámoslo así, es el cuerpo. Y la región posterior, que es, ¿qué dijimos? El rodete. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, cada uno de estos tiene cisuras y fisuras, que ya a quien le tocó el tema de lóbulos, pues ya mencionamos, o cuando veamos la parte de córtex. ¿Sale? Bien, entonces, el encéfalo también tiene una cara interna, digo, una cara inferior, ¿sale? Y puede tener corte cenital o puede tener un corte horizontal, depende cómo lo queramos usar. Entonces, si lo vemos desde arriba, vamos a decir que es una cara superior. Si lo vemos por debajo, la cara inferior, ¿sale? Si volvemos a esta sería un corte de qué tipo? Sagital. ¿Por qué? Porque nos está partiendo en la línea media, dividiendo en izquierda y derecha. ¿Vale? Bien. Si yo veo a la cabeza en este sentido, decimos que estamos viendo una vista lateral. ¿Sale? Si lo veo en esta forma, estoy viéndolo desde enfrente, ¿sí? Una vista anterior o frontal. Okay. Y entonces, como los huecos no los podemos ver, pues los pintamos de colores. Entonces lo que hacemos es pintar las cavidades o huecos que son los ventrículos. Y entonces habíamos comentado que tenemos un ventrículo en cada hemisferio, a los cuales llamamos ventrículos laterales. ¿Sabes? Ellos dos se comunican entre sí por el orificio interventricular o el conducto interventricular. Después, a nivel del tálamo, vamos a tener otro que es denominado tercer ventrículo. ¿Sí? Se va a comunicar con los anteriores o los ventrículos laterales por el orificio o conducto de Monroe. Del tercer ventrículo baja un conducto que se llama el acueducto de Silvio, ¿sí? Y se va a comunicar con el cuarto ventrículo que está adosado en la pared posterior de la protuberancia y parte del bulbo, fungiendo como la pared anterior del cerebelo. Y ese es el famoso cuarto ventrículo. ¿Sale? Y de ahí se va a comunicar hacia abajo a la médula espinal en la parte central por el conducto ependimario o conducto central medular. Está fácil, ¿no? Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se llama ¿El qué? el último ventrículo? A ver, ahora más fuerte que estoy sobre qué. ¿Cómo se llama el último conducto? Conducto ependimario o conducto central medular. Gracias.
¿Listo? ¿Qué ves? Oh, yeah, aguanta, no te da media hora de... Ay, ya, vamos a acabar. Entonces, otros elementos de protección que ustedes saben que son los huesos de mi cráneo, que después lo vamos a ver. Y dentro del cráneo vamos a tener unas fibras de tejido conectivo que se llaman meninges. ¿Sale? Y esos meninges ya los vamos a ver por mayor. Ya, para que no se olvide. Ahí está toda la bibliografía, se vayan a estudiar. Les voy a preguntar la siguiente clase, ¿todo bien? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasa la foto? Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Nada? No, tampoco. Entonces, bueno. ¿Ya quedaron los equipos? ¿Ahora sí bien? Sí, ya quedaron todos bien repartidos. Me pasan la lista. Les